Oli, Oli, Hola, buenos días. buenos días, ¿cómo están? Bien, profesor. Dejen, listo, ¿cómo están? Buenos días. Bien, bien. Perfecto, ok, pregunta, buenos días, otra vez, pregunta, ¿qué es, qué son las competencias? Dice el señor Google ¿Con que las base en qué? competencias son el conjunto de Sí, sigue. las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que una persona utiliza para realizar una tarea o desempeñarse eficazmente en una situación determinada. Según los apuntes de las clases con usted, dice que los principales aportes son sin duda los que ha hecho el ámbito educativo internacional. Las ideas de Perrenot están reflejadas en uno de sus textos más populares llamado 10 nuevas competencias para enseñar. Y que sin embargo el sociólogo ha concedido entrevistar donde expresa sus opiniones y los aportes que ha hecho el sistema educativo a nivel mundial. Y tiene una forma muy simple con la que presenta estos textos. Dice que las modificaciones al sistema de ciclos escolares, él duda acerca de las ideas, la eficacia del sistema actual, del sistema de sistemas anuales escolares, en el cual los ciclos duran un año. Explica que la educación tiene ritmos diferentes en cada persona y los alumnos pueden no tener la misma capacidad para la velocidad de aprendizaje, que esto causa problemas al momento de realizar las evaluaciones al final del año escolar, que la repetición del año no puede aprender más porque vuelve a ver lo mismo de la misma manera. Si los años escolares realmente fuesen ciclos, como se definen, no tiene sentido que exista la repetición, pues se supone que justamente eso es lo que se debe buscar evitar. Ese es el aporte de los que usted nos puso en su guía. Vamos a utilizar ese primer concepto. Ahora, ¿qué es la sociedad del conocimiento?
¿No me escuchan? La pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué es la sociedad del conocimiento? Pues dice que es una comunidad donde el acceso, procesamiento y el uso de la información se convierte en el motor principal de su desarrollo económico, social y cultural. Que de este tipo de sociedad, la riqueza ya no depende de la tierra o de las industrias tradicionales, sino de la capacidad para generar y aplicar saberes. Ájale. Vamos a la que me gusta. Entonces, ¿qué es la formación por competencias en la sociedad del conocimiento? No sé si esto responde a la pregunta. Yo tengo Échele, aquí échele. que las competencias de referencia, por ejemplo, en organizar y armar situaciones de aprendizaje, esas competencias son específicas para trabajo en formación continua y, por ejemplo, conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que hay que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje. Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos, trabajar a partir de los errores y obstáculos en el aprendizaje, construir, verificar dispositivos y secuencias didácticas, implicar a los alumnos en actividades de investigación en proyectos de conocimiento. Y el otro es gestionar la progresión de los aprendizajes, concebir y hacer frente a situaciones, problemas ajustados al nivel y a las posibilidades de los alumnos, adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza, establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje, observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje según un enfoque formativo y establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión. Dice, no sé si eso responda. Claro que responde. Pero ahora vamos a buscar un ejemplo con base, porque está perfecta la respuesta, ¿eh? Pero con base en tu respuesta, dame un ejemplo de formación por competencias en la sociedad del conocimiento. ¿Cómo lo harías? Como lo dicen ellos, ¿no? De acuerdo, tendría que evaluar primero qué tanto saben, qué tanto pueden aprender y quiénes, ¿no? Creo que hay que, como él dice, llevar en su nivel de desarrollo a cada uno. Es un trabajo demasiado porque no se hace, todo, la clase se da y el que aprendió, aprendió, el que no, no, entonces iban pasando, ¿no? Pero sí se necesita poner más atención, creo, de qué forma se aprende, de qué forma dar una clase que de verdad les haga a los otros aprender, porque, porque ya es una manera de dar clases al ahí se va y que el que aprendió, aprendió, ¿no? Bueno, no sé si está bien así, porque igual estaba leyendo como cómo empezó todo esto, ¿no? Que el yanquismo y el darwinismo, que fueron los dos puntos iniciales de una actividad filosófica que empezaban en una época hoy Échale, arcaica. échale. Que había de terminar en 1952 y de una filosofía cuyas repercusiones mundiales se dejan sentir aún en nuestros días, que los pensamientos no racionales de John Dewey se apoyan en la traducción yanqui de la práctica, del obstinado empirismo y del sentido común y nada absurdo, procedentes por lo menos de los tiempos de Benjamin Franklin, que como Dewey consideró objetivos legítimos la mentalidad y el método experimentales. Según parece, las tradiciones más estrictamente filosóficas, morales, de Nueva Inglaterra, denominadas normalmente puritanismo, no dejaron huella en nuestro autor. En esa estructura racional, por él erigida sobre los mencionados fundamentos, derivó originalmente de Darwin en el pensamiento de Dewey.
La mente humana es un producto de la evolución biológica, un instrumento que como el cuello de una jirafa se ha de dejar desarrollado para permitir la adaptación y supervivencia del organismo en el mundo físico a la inteligencia que debe ser juzgada y modificada según la instancia. Ok, hasta antes de estos dos movimientos, ¿cómo era la educación? Porque miren, podemos decir y nos podemos llenar la boca de repetir que la educación tradicional no servía, pero pregunta, ¿en qué época hubo más avances educativos de acuerdo a a las etapas de la educación? ¿En la tradicional o en la moderna? En la tradicional, porque la letra entraba con palos, pero La letra con sangre entra, ¿no? Decían ahí en la escuela lancasteriana. entonces, creo que era demasiado, los extremos siempre han sido malos, pero yo creo que la disciplina era muy buena. Es que a veces como pedagogos nos quedamos con la parte mala de la escuela tradicional. Escuchamos escuela tradicional y ¿a qué nos recuerda? Violencia física, ¿Qué más? violencia mental. ¿Mm? El maestro, solamente obedecer al maestro. Ok, pero realmente lo que pasaba era lo siguiente, estructuras cognitivas bien desarrolladas, bien identificadas, temas estudiados e investigados por los docentes, docentes que pasaban el tema así tal cual, por lo tanto el alumno lo aprendía de la fuente de información de donde el maestro indagaba, que en este caso pues eran contenidos curriculares oficiales, todos lo tenían que aprender y el proceso se forzaba. Entonces, en este sentido, aquellos que adquirían el proceso desarrollaban nuevas habilidades, nuevas competencias que a la postre pues los alejaban del resto, ¿no? De los que reprobaban, de los que no entendían. Imagínense un sistema educativo con buenas estructuras cognitivas en la mayoría de los alumnos. Sí, por ahí vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Escuela tradicional, todos obligados al aprendizaje memorístico, a la mecanización, a la repetición, a la síntesis, al análisis. Pero por ahí, perdón, de esos 10, vamos a dejarlo en uno. Uno practica deporte. ¿Habría diferencia? Al contrario, se complementa, ¿no? Exacto. Entonces, esa era la manera en la que por ahí las antiguas generaciones se desarrollaban, ¿no? Porque por más malo que fuera, este, existía esa complementación o esa suplementación de practicar más cosas al mismo tiempo. Si por ahí uno de esos tenía un oficio, pasaba lo mismo. Si por ahí uno de esos tenía un negocio, pasaba lo mismo. Pero imagínense, una persona de la educación tradicional con un negocio, un oficio y una habilidad deportiva, ¿qué creen que hubiese pasado? Cambió en el aspecto que cuando los que fueron padres después dijeron, no quiero que hagas lo mismo que yo, quiero que te superes. Y ya no los formaron en el negocio, o los metieron en lo que eran sus, si tenían una, ¿cómo se le llama? Que electricistas, Un fontaneros, o oficio, sea, lo que, un oficio, exactamente, buscaba esa palabra. Entonces, claro que, ¿por qué? Porque no quiero que tú hagas esto, porque yo quiero que estés en una oficina limpiecito, y necesito que estudies. Tú no tienes que hacer esto, yo me voy a matar trabajando para que tú lo logres.
Y también eso, yo creo que ahí se falló porque entonces se formaron gente inútil, ¿no? Pues sí, realmente esa es la palabra, pero vamos al meollo pedagógico del asunto. Esta frase es muy de los padres, ¿eh? De la época que me digas, el no quiero que tú sufras lo mismo que yo, o el quiero que tú seas mejor que yo, pero en ese quiero que tú seas mejor que yo, o no quiero que sufras lo mismo que yo, les queremos evitar que pasen lo que nosotros pasamos. Y evitarle a un hijo o evitarle a una sociedad que pase lo que otra generación pasó es no permitirle el desarrollo integral. Les voy a poner un ejemplo. Yo aquí en su casa, desde que tengo uso de razón, pues la familia es familia de albañiles. Y yo desde como bueno, ya saben que de repente está ahí el chalán, que la media cuchara, que el oficial, que el maestro, ¿no? Y pues en la familia se pueden dar el lujo de competirle a arquitectos y ganarles porque saben de planos y saben de construcción, ¿no? Que han pasado como por todos los puestos. Entonces, pues esos conocimientos se transmitieron en mi persona y yo desde los 10 años, o sea, así ya de que vamos a echar una losa, un castillo, de que súbete a amarrar, de que encofra, de que palea, cosillas así, ¿no? Este, pero ahora que estamos construyendo los cuartos de mis hijos, a mí se me hizo fácil, por ejemplo, decirles, váyanme subiendo todo el blog para que el fin de semana que tengo más tiempo, les levante los muros. Y no, hombre, me divertí, una joya, ¿eh? Una joya. Porque para empezar, ninguno de mis dos hijos, uno tiene 10 y el otro tiene 5. Ninguno de los dos tiene la fuerza suficiente para levantar un bloque y cargarlo. Y no tiene la fuerza que a lo mejor yo a esa edad suplía con habilidad. Tampoco la tienen. Y yo decía, bueno, ¿por qué no la tienen? Pues porque obviamente, pues esos niños nacieron en carro, nacieron en hospital de paga, van que a música, van que a fútbol, van que a cositas así. Pues obviamente es una competencia que no han desarrollado. ¿Qué les va a servir para el futuro? Sí. Veo el resultado por ejemplo, con mis primos, que siguen enseñando de la manera tradicional, como nosotros lo aprendimos. A gritos, a golpes, a zapes, aventándoles la herramienta. Y la verdad es que mis sobrinos son muchos mejores chalanes que mis hijas. Pero, por ejemplo, ellos tienen el conocimiento a lo mejor del juego de geometría. Bueno, no a lo mejor, del juego de geometría, de los metros. El que va en cuarto apenas lo está viendo, ¿no? De los centímetros, de las pulgadas. Y pues ahí tratamos de andar haciendo problemas matemáticos y así, porque pues ya la generación es diferente. Si nos vamos a la formación de competencias a través de la sociedad del conocimiento, los estudios nos confirman que estas generaciones ya no tienen habilidades. La única forma en la que les han planteado el desarrollo de habilidades es a través de la adquisición de conocimientos. Decía Mari que la parte de Dewey y el valor de la experiencia, porque así lo menciona él mismo, viene a rescatar la parte empírica, ¿no? De decir, bueno, es que a través de la experiencia generamos nuevas situaciones, desarrollamos habilidades, desarrollamos conocimientos. Pero por ahí alguien dijo, bueno, es que el conocimiento ya va a durar solamente 5 años o 10 años. Bueno, y después, imagínense que ustedes aprenden algo hoy y su conocimiento, según esto, caduca a los 10 años. A los 5, vamos a ponerle a los 5. Su conocimiento caduca a los 5 años. ¿Y que después ya no aprende o desaprende? Llega el punto en la vida del ser humano
en el que es una esponja y aprende y absorbe, aprende y absorbe, aprende y absorbe. Y después, si no es por voluntad propia, ya no forma ni desarrolla nada, ¿eh? Tendría que haber muy buenos maestros en secundaria, en bachillerato, en universidad, que identifiquen las competencias o las áreas de oportunidad y las desarrollen. Les voy a poner un ejemplo a nivel social. Yo se los digo mucho a mis alumnos de bachillerato, sobre todo. A ver, vamos perdiendo 2-0, ejemplo, ¿no? Vamos perdiendo 2-0. ¿Por qué vamos perdiendo 2-0? No, pues que porque él no viene a entrenar y nos hace falta y se equivoca. ¿Por qué más? No, porque él nomás viene a los juegos. No, porque él viene a entrenar y solo está jugando. Y ya se empiezan a tirar con todo, ¿no? Yo les digo, ok, está perfecto. Son todas válidas. Pero si ustedes no son buenos en el fútbol, afortunadamente tienen otro oficio, ¿no? Y todo así como de, no, pues yo no, no sé hacer nada. Y eso que en su familia hay albañiles, carpinteros, electricistas, este, diseñadores gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por lo menos saben el oficio de sus papás, no, pues que tampoco les ayudo. Bueno, pues es que afortunadamente van bien en la escuela. No, pues es que tampoco voy bien en la escuela. Y yo es como de, a ver, no son buenos en el fútbol, no saben, no tienen un oficio, no van bien en la escuela. Pues como quien dice, ustedes son unos inútiles, ¿no? Y todos se espantan así como, No, profe, no, sí. ¿Realmente su utilidad qué es gastarse el dinero de sus papás o cómo? Y ahí pues ya empieza un sermón, perdón, una charla motivacional, un par de cosillas más, ¿no? ¿Cómo le hacemos para resarcirle el daño que le están aplicando a estas generaciones de no formarlos en competencias y de que no comprenden los procesos de la sociedad del conocimiento, los básicos? Los de selección de búsqueda, selección de información, discernimiento de la información, tratamiento de la información, tal, tal, tal y tal. ¿Cómo le hacemos? Porque, a ver, esto que les acabo de decir, ¿les suena conocido? ¿Han escuchado algo similar? Sí, claro que sí. A ver, cuéntenme más. En la propia familia, aquí en su casa, no, yo no dejaba que mis hijas entraran a la cocina porque no me lavaban rápido los trastes, porque me hacían perder el tiempo. Entonces, cuando yo ya quise que lo hicieran, ya, entonces ya por obligación o por mandato lo iban a hacer, pero no, ya no era algo agradable, ¿no? La situación. Y, pero ahora que ya son mujeres grandes y ya están, en otra época de su vida, sí aprendieron viendo, porque saben cocinar, porque saben hacer todo en sus casas. Pero sí, en parte de todo esto nosotros como padres tenemos mucho que ver de que Bien, porque me quitas el tiempo, no, quítate mejor de mi cocina, ¿no? Por ejemplo, en esta área mía. bien, 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 bien. Híjole, es que la labor es del padre de familia, tienes razón, es la primera, es la inicial. Pero vamos a ponerlo en un contexto áulico. Antes el maestro te enseñaba procesos y procedimientos, ¿no? De cálculo, de lectura, de ortografía, de gramática, de español, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora te enseña, sus hijos, sus nietos saben procedimientos de cualquier cosa en la escuela
Pregunto. ¿Hay alguien aquí con vida? Todos. Yo No estoy dando más chance 100. que contesten mis compañeras. Eso. Van, dense grasa. ¿Qué pasó aquí? Nos quedamos sin palabras. ¿Por qué? Díganme uno, un maestro que recuerden que les haya enseñado a hacer algo. Mi maestra de sexto grado, Roberto de aquí Rivera, en un pueblito Eso. de Hidalgo, Oaxaca. Cuando fue mi cambio de Chiapas a Oaxaca y me dio sexto grado, fue un hombre que me cuidó, me defendió, porque era otra cultura, otra forma de hablar. Mi forma de hablar de Chiapas a Oaxaca era diferente, las burlas eran muy fuertes, el idioma zapoteco decían, se burlaban en mi cara, entonces era el maestro el que ponía el orden y siempre me ponía de ejemplo de que era la más inteligente. Bien, bien. Pero sin afán de ofender, ¿eh? Sin afán de ofender, porque quiero que veas lo afortunada que fuiste, contrario a la mayoría de nosotros. ¿Qué año era? Fue en el año, a ver, ajá, tenía 11 y tengo 58. A ver, ¿cómo lo saco? Mm, eh, 68 y 11 en el 79, en el año 79. Plan de estudio 76. Ya se había revisado el 72, el 74. Fue muy, muy difícil mi primaria porque después de la letra cursiva, esa, empezamos, me hicieron el cambio a la letra de molde. Y mi Me letra hasta imagino. ahorita va volando, vuela mi letra. No, no se quiere acomodar, maestra. Yo estoy igual, yo estoy igual. Yo escribo una cursiva de molde bien bonita, pero para la hora de escribir de molde y en cursiva tienen un estilo peculiar. Pero, o sea, me refiero a eso porque el docente tenía la vocación, el docente formaba a través de la vocación, el docente formaba a través de las competencias que el mismo docente tenía, porque el docente era el ejemplo de cómo hacer las cosas. Y ahora, ¿qué tipo de maestros tenemos? Nomás métanse a TikTok. Los que se quejan por todo. Hijo, yo les digo viejos quejiques. De todo se quejan, de todo se quejan, que si la SEP, que si el sueldo, que si las prestaciones, que si la nueva escuela, que si, ay, yo digo, "Ay, entonces, ¿a qué fuimos a la universidad? Si nos vamos a estar quejando de todos o de todo. Bueno, Se en supone, lo del sueldo, yo digo que sí deberían de subirles un poquito el sueldo, claro que sí, porque 3 veces de lo que según, ganamos. según yo, pues sí, porque se supone que los maestros están formando el futuro de México. Pues sí, pero yo te diría, ¿realmente vale la pena que le suban el sueldo a los maestros? ¿Tú crees que subiéndole el sueldo a los maestros van a tener una mejor formación? ¿Lo van a invertir en capacitación? ¿Van a aumentar su calidad educativa?
Ah, no, eso ya depende del amor que tengas tú por la enseñanza, por la educación. Eso ya no depende del sueldo. Cualquier Porque presidente diría, aún así, "Ujú, dime, dime, dime. porque aunque tú ganes poco, hay, por ejemplo, ahí yo he visto maestros que, pues sí, yo sé que no ganan mucho, pero aún así le inviertan a seguir aprendiendo, a seguir innovando su conocimiento. Estos maestros les llega la chida, ¿eh? Pero, o sea, como negocio, tú destinas mayor presupuesto a la educación y los maestros no responden. Si ahorita nos hubieran 3 veces más el sueldo, que sería lo justo, que la mayoría gana entre 2,400 pesos quincenales y 12,000 pesos quincenales. Si nos subieran el sueldo, ¿ustedes creen que con eso ya la calidad educativa aumentaría? Pues en realidad no mucho, porque la mayoría de los maestros tienen el pensamiento de, pues si ustedes aprenden o no, a mí me siguen pagando. Yo he escuchado mucho eso en la escuela de mi sobrino. Malditos. Que la pedagogía los abandone. Pues es que esa es la realidad. No hay maestros con competencias, no hay maestros que tengan habilidades, destrezas. O sea, y me refiero de manera general, porque obviamente, pues, por ahí deben de haber unos cuantos escondidillos, ¿no? Haciendo o marcando la diferencia, sosteniendo el sistema educativo. Pero me voy a poner más reflexivo. ¿Qué destrezas, qué habilidades o qué conocimientos tienen ustedes para compartir con sus alumnos? Bueno, aquí por lo que veo, mi compañera Maru tiene el conocimiento de la vida, que es muy importante. Eh, de ahí, Eso, te de voy a, ahí, te voy a poner 10. Tienes 10 segundos. Te voy a poner 10 si me dices qué tipo de saber es. no, ya no, ya repro- No, ya fuiste, ¿no? Dime el autor. Se apellida Morín para todos. Ya no hay punto, pero para que sepamos. Hay de una conferencia en la ONU. Se llamó Los cuatro pilares de la educación. Edgar, Saber, saber ser. ¿Cómo? Edgar Morin, Edgar Morin. ¿Cuáles son los cuatro pilares? Saber ser. Váyanla anotando, ¿eh? Saber hacer. saber vivir, Saber vivir. Falta uno. Ser, hacer, vivir y... conocer. Exacto. Con el conocimiento de Maru, ¿cuál podría ser el que podemos desarrollar en un salón de clases? El saber conocer. ¿No será el saber vivir? Valores, costumbres, tradiciones heredados de una generación a otra. Bueno, sí podrían entrar los dos. Es que es un conocimiento complejo y transversal. Podrían entrar incluso los cuatro si aborda un tema. Si la forma en la que ella observa la vida le añade matemáticas, español, química, física, naturales. Pero ¿cuántos maestros tienen? A lo mejor tienen esos conocimientos. Ahora vámonos a la otra.
¿Cuántos maestros tienen esa capacidad? Pues yo digo que muy pocos, porque la verdad es que se centran más como que en el hecho de ¿cómo se le dice? No sé, de lo que les guía a lo mejor su planeación, pero no empiezan como que a decirles, yo cuando era joven hacía esto. Muchos de ellos ya no toman, ya no abordan esos temas. Porque la nueva escuela mexicana no lleva, es que todo el mundo dice que no lleva contenidos, pero todo el libro de nuestros saberes es de contenidos. Otra. También me ha tocado ver que pues muchos de ellos nada más les dan indicaciones a los alumnos de qué hacer, ya no les explican cómo y si preguntan, ya nada más les dicen, pues tú deberías de saber. ¿Cómo voy a saber si vengo a aprender? Y antes era como una justificación del alumno, ¿no? Porque antes se le dejaba que leyeran las lecciones. No sé si te tocó, Maru. Van a leer la lección 40, por ejemplo, la lección 40 y la platicamos la siguiente clase. Y me van a hacer un resumen y una síntesis, yo soy un ensayo y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Sí, entonces ya llegabas con información previa, ya no te agarraban de cero. Y Sí, ahora ya antes, no, si no sabías era porque de plano no estudiabas, no hacías tarea. el burro eras tú. Por eso las orejas de burro. Ujú. Porque, ¿qué te decían? Es que tú nomás vas a servir para el oficio que quieras. El chiste era denigrarte y tú solito te denigrabas. Pero ahora es la justificación perfecta del alumnado. Decir, pues no sé por qué no me enseñas. Mi generación decía, es que no me regañes, oriéntame. Estas generaciones ya ni dicen eso, ya nomás van, se quejan. Conclusiones. Yo creo que la experiencia